Dice que cuando alcancemos el paraíso, nuestra capacidad para identificarnos con los verdaderos valores espirituales se habría ampliado tanto que habremos conseguido la posesión perfecta de la luz y de la vida. Una personalidad espiritual tan perfeccionada como la que tendremos en esos momentos se unificará tan completa, divina y espiritualmente con la bondad, la belleza y la verdad que no nos quedará ninguna posibilidad de que pueda arrojar alguna sombra negativa del mal potencial cuando se encuentre entre los soberanos infinitos del paraíso. En todos nosotros la bondad se habrá vuelto divinamente completa y se acercará a la pureza y a la perfección del Supremo. El estudio de esta etapa lo vamos a dividir en tres bloques. En primer lugar, vamos a examinar algunas generalidades sobre el paraíso y los tres circuitos del satélite que lo rodean, con el fin de saber, como siempre, dónde estamos situados. En segundo lugar, vamos a conocer nuestros primeros pasos en el paraíso y los logros que alcanzaremos a lo largo de las 7 subetapas prefinalistas en las que los 7 grupos de supernafines primarios del paraíso serán nuestros instructores. Y por último, conoceremos algo sobre nuestras posibles actividades como miembros del cuerpo de finalistas mortales. El paraíso es el centro eterno de toda la creación y la residencia personal del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, que naturalmente comparten con multitud de criaturas personales. El paraíso también es el cuerpo cósmico organizado más grande de todo el universo maestro y el único que permanece inmóvil. Su belleza física, sus logros intelectuales, su dotación infinita de personalidad divina y la gloria y el esplendor espiritual del paraíso son imposibles de comprender por nosotros, los mortales, en nuestra etapa actual. El Padre Universal ha concentrado en el paraíso el potencial absoluto de toda la realidad cósmica. El paraíso tiene la forma plana de una galleta, no redonda o circular, sino elisoide. Lo vemos mejor en la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos. Y en esta representación gráfica del paraíso vamos a indicar su orientación y medidas. La dirección norte-sur, que ahí la vemos representada por ese segmento horizontal, y la dirección este-oeste, que también podemos verla en este segmento vertical, representan el largo y el ancho del paraíso, y en ellos vamos a indicar ahora no las medidas, porque esas no las conocemos, sino las relaciones que existen entre esas medidas. Por ejemplo, si a la medida del ancho del paraíso, es decir, a la distancia EO, le llamamos X, el largo del paraíso, que sería la distancia NS, sería 6 más X partido por 6. Posteriormente, la distancia, que sería el espesor, el otro segmento, entre O y O', sería X partido por 10. Estas diapositivas y la siguiente, en esta diapositiva y en la siguiente, vamos a distinguir las partes o campos de actividades del paraíso. Aquí podemos apreciar, mirando desde arriba, pero con una ligera inclinación, el paraíso superior, que es el campo de las actividades personales. También vemos el paraíso periférico, donde tienen lugar actividades que no son estrictamente personales o impersonales, ni impersonales. Y en esta otra diapositiva, mirada desde abajo o vista desde abajo, también con una ligera inclinación podemos ver de nuevo el paraíso periférico y el paraíso inferior. En este último tienen lugar las actividades impersonales. Volviendo al paraíso superior, distinguimos en su superficie 3 grandes zonas de actividad. En el centro está la presencia de la deidad, es decir, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Rodeando a esta primera zona se encuentra la esfera santísima, que está reservada para las funciones de adoración, trinitización y logro espiritual superior.
Y por último, en la región más exterior, se halla el área santa, que está dividida en 7 zonas concéntricas. La zona más interior, la de color azul que rodea a la esfera santísima, es la que ocupan los ciudadanos del paraíso y los nativos de Abona. La siguiente zona, la de color verde, es el área residencial de los nativos de los 7 superuniversos y está parcialmente dividida en 7 sectores, dedicados cada uno de ellos al bienestar y al progreso de las personalidades de un superuniverso. Cada uno de estos sectores está, a su vez, subdividido en unidades residenciales que se agrupan en unidades cada vez más amplias, como las divisiones, las congregaciones, las asambleas, etcétera, y así hasta llegar a las unidades supremas. El número de unidades residenciales es verdaderamente astronómico, concretamente 7 elevado a la séptima por 10 elevado a la 27, y cada una de estas unidades residenciales es adecuada para albergar a 1.000 millones, o sea, a 10 elevado a la novena, del grupo de trabajos individuales y glorificados. De las restantes zonas del área santa, es decir, de la 3 a la 7, no se nos da ninguna información. La superficie del paraíso periférico es parcialmente ocupada por los campos de aterrizaje y de salida de los diversos grupos de personalidades espirituales. También se encuentra en esta superficie periférica las sedes centrales de fuerza de los 7 espíritus maestros. Sus sedes personales de poder, de autoridad, están en las 7 esferas del espíritu. Y también se encuentra en el paraíso periférico las enormes áreas de exposición históricas y proféticas asignadas a los hijos creadores y dedicadas a los universos locales del tiempo y del espacio. Por último, en la superficie del paraíso inferior no existe ninguna personalidad, ninguna inteligencia espiritual. Aquí tiene su origen todos los circuitos de la energía física y de la fuerza cósmica del universo maestro. El paraíso inferior se encuentra, en el paraíso inferior se encuentran las siguientes zonas de actividad. En la parte central, justo debajo de donde el paraíso superior se encuentra la Trinidad del paraíso, aquí se encuentra la zona desconocida y no revelada de la infinidad. Rodeando a esta zona desconocida se encuentra un área sin nombre. Y rodeando la zona del área sin nombre se encuentran 3 circuitos concéntricos, el de la zona interior, el de la zona intermedia y el de la zona exterior. La zona interior es el punto focal de las actividades de energía fuerza del propio paraíso. La zona intermedia no se tiene seguridad de cuáles son o sean sus funciones especiales. Y la zona exterior tal vez se puede identificar con las funciones del absoluto no cualificado. Íntimamente ligados al paraíso se encuentran 21 mundos sagrados del paraíso, que en alguna medida, también vamos a conocer y que, como ya comentamos al referirnos a nuestro paso por Abona, se encuentran situados en 3 circuitos concéntricos de 7 mundos cada uno, siendo el más próximo al paraíso el de los mundos del Padre, siguiendo el circuito de los mundos del Hijo y, por último, el de los mundos del Espíritu. En la pantalla vemos ahora los nombres de los 7 mundos del Padre. De todos ellos, Ascendintón será el mundo más importante para nosotros y el único que podremos inspeccionar abiertamente y sin reservas. De hecho, mientras estemos en Abona, para dirigirnos como invitados al paraíso, será nuestra esfera receptora, nuestro lugar de reunión y de nuestras vacaciones, y nuestro verdadero hogar paradisiaco hasta que alcancemos el estatus del paraíso. Pero incluso cuando lleguemos a ser finalistas y como tales tengamos nuestro domicilio en el paraíso, Ascendintón seguirá siendo nuestra dirección particular de todos los tiempos, incluso cuando estemos sirviendo en el espacio exterior. Durante toda la eternidad consideraremos a Ascendintón como el lugar de nuestros recuerdos sentimentales y de nuestra memoria del pasado.
En Ascendintón se nos revelará y comprenderemos plenamente el secreto de la evolución de un arma inmortal en la mente de una criatura mortal y material hasta producirse su fusión eterna con el ajustador divino. En Ascendintón fraternizaremos con seres que tienen su origen en la Trinidad y residen en el paraíso, pero que van a esta esfera sagrada a fraternizar con nosotros los ascendentes. Además de nuestro acceso sin reservas a Ascendintón, también alcanzaremos algún tipo de estatus en cada uno de los mundos del Padre, salvo en Divinintón. Después de nuestro paso por el régimen del paraíso y después de haber sido admitidos en el cuerpo de la finalidad, recibiremos autorización para ir a Sonarintón, puesto que somos hijos de Dios, pero el sector de los secretos de la encarnación de los hijos divinos no estará jamás abierto a nuestra inspección. Estos secretos nunca serán revelados a los hijos de Dios ascendentes. Un permiso similar obtendremos para aterrizar en las otras 4 esferas secretas del Padre. Siritintón, Vicegerintón, Solitarintón y Serafintón, aunque no podremos visitar todos sus sectores y especialmente el sector de los secretos de cada uno que dichos mundos encierran. Divinintón será la única esfera del Padre en la que nunca podremos aterrizar, puesto que no habrá jamás necesidad de hacerlo. Recordemos que desde el circuito más interior de Abona habíamos salido acompañados por nuestro instructor asociado, el complemento de descanso, un serafín secundario, que sería el que garantizase nuestro paso exitoso por Abona, y que el viaje lo haríamos bajo el sueño, inducido por un instigador del descanso, o sea, un supernafín primario del paraíso, que se había desplazado hasta Abona para darnos la bienvenida y prepararnos para el sueño de transición a la última resurrección. Ambos supernafines serán tan esenciales para esta metamorfosis trascendente como lo fueron los serafines para que sobreviviésemos a nuestra primera muerte. Cuando lleguemos al paraíso y nos repersonalicen, reconoceremos al instigador del descanso que nos provocó el sueño en Abona antes de salir y que ahora en el paraíso nos reitera la bienvenida. Si al llegar al paraíso lo hacemos sin ningún compañero de la carrera ascendente y sin el serafín guardián del destino, nos asignarán con carácter permanente un compañero paradisiaco con la exclusiva finalidad de darnos la bienvenida y que nos sintamos acompañados a lo largo de nuestra etapa prefinalista. Incluso si llegamos acompañados, también nos recibirán estos compañeros paradisiacos. Pero en tal caso, de forma temporal, para conducirnos hasta el lugar preparado para nuestra recepción. Tras estas bienvenidas y con todo estado residencial, se nos concederá un periodo de libertad. Y después de este periodo, empezaremos nuestras asociaciones con los 7 grupos de supernafines primarios que nos instruirán en el paraíso durante nuestra etapa prefinalista. Los compañeros paradisiacos pertenecen a la 7ª división de las huestes de mensajeros del espacio y son un grupo compuesto reclutado entre serafines, seconafines y supernafines y omniafines. Nuestros instructores serán los instigadores del descanso, el elemento esencial para disfrutar del paraíso en el descanso divino. Y los instigadores del descanso serán los instructores que nos prepararán para nuestra primera toma de contacto con la eternidad. En realidad, ya empezaron su trabajo con nosotros en los circuitos más interiores de Abona, con el fin de prepararnos para afrontar el sueño metamórfico, por el cual deberíamos pasar de una situación espaciotemporal a las moradas sin tiempo y sin espacio. El descanso divino está asociado a la técnica de la absorción
de la energía espiritual y permite almacenar reservas de poder espiritual suficientes para disfrutar plenamente de las actividades del paraíso. El aprendizaje de esta técnica ya lo habíamos iniciado en los mundos de las mansiones bajo la instrucción de los profesores del descanso, que pertenecen a la séptima subdivisión de los manipuladores de la energía, que a su vez integran la quinta división de los artesanos celestiales. Ahora en el paraíso alcanzamos la culminación de esta técnica bajo la enseñanza del instigador del descanso, que será la primera orden de supernafines que nos instruya en el paraíso. Nada más se nos indica de nuestra relación con los serafines. Los jefes de la asignación son el segundo grupo, porque ahora estamos en la fraternización, son el segundo grupo de supernafines primarios que se dedicarán a instruirnos mientras residimos en el paraíso antes de ser admitidos en el cuerpo de la finalidad. Ellos estarán con nosotros en nuestro tiempo de estudio, instrucción y servicio para ayudarnos a confraternizar. Son más de 3.000 órdenes de ciudadanos del paraíso, con grupos de trascendentales y con otros no revelados, porque todos ellos juegan un papel esencial en nuestras experiencias educativas. Cuando lleguen nuestros periodos de ocio, nos resultará muy reconfortante fraternizar con el cuerpo de reserva de estos supernafines primarios, ya que ellos nos recordarán a los serafines a los que tanto tiempo estuvimos unidos. Por lo demás, estos jefes de la asignación realizarán diversas actividades en relación con nosotros en el supuesto de que fracasemos en la aventura de la deidad, porque en tal caso nos pondrán bajo la jurisdicción, tal como ya vimos en el estudio de nuestro paso por Abona, o como veremos cuando estemos dedicados en el propio paraíso al éxtasis de la adoración. Y un detalle más que se indica es que el grupo de jefes de asignación es designado de vez en cuando, como el supernafín original del paraíso, para que presida la organización de las 3 órdenes de supernafines, la primaria, la secundaria y la terciaria. Ahora entraríamos en el terreno de la ética. Dice que las interpretaciones de la ética son el tercer grupo de serafines primarios que se dedicarán a instruirnos. ¿Nos suena esto de la ética? En realidad, desde nuestro mundo evolutivo Urantia hasta nuestra salida de Abona, no habremos dejado de avanzar en la ética, porque cuanto más nos elevemos en la escala de la vida, más atención tenemos que prestar a la ética universal. Repasaremos brevemente nuestro avance en ética a lo largo de la carrera ascendente. En Urantia, todos recibimos los espíritus ayudantes de la mente, entre los cuales está el espíritu del consejo, que es el don de la ministra divina, que nos impulsa a la cooperación con nuestra especie. Muchos de nosotros aprendemos ya en nuestro mundo de origen el concepto básico de la ética, que consiste en que cada individuo reconozca y respete los derechos inherentes a los demás. Y a partir de ahí iniciamos nuestros progresos estableciendo relaciones sociales de trabajo, de amistad e incluso de amor con las personas que son más afines. Luego también lo hemos hecho en los mundos de las mansiones. En la capital del sistema, en la constelación, la ética tiene un valor muy destacado, si os acordáis. En el universo local también estudiamos en la Facultad de Ética Superior. En los mundos del superuniverso no se nos indican nuevos logros en el campo de la ética, lo que significa que no los haya. Y en los mundos de Abona también establecimos relaciones y asociaciones fraternales con muchas personas, con muchas criaturas. Y ahora, concretamente, en el paraíso. Ahora, concretamente, tratamos el tema de la conducta. Los directores de la conducta son el cuarto grupo de supernafines primarios que nos instruirán en el paraíso. En el paraíso toda conducta es natural y libre, pero existe una manera adecuada y perfecta de hacer las cosas. Y esto es esencial para progresar hasta las alturas espirituales de la adoración espontánea. Y por eso, una vez que hayamos sido instruidos en la ética del paraíso, nos resultará útil recibir el consejo de estos instructores, que son los que enseñan los usos de la conducta perfecta de los seres elevados que residen en el paraíso.
Ellos se ocuparán principalmente de instruirnos acerca de una serie casi interminable de situaciones nuevas y de usos desconocidos, y de guiar nuestros pasos con el fin de que nos encontremos perfectamente a gusto y capacitados para evitar la confusión y la incertidumbre. De otro modo sería inevitable, porque a pesar de la larga preparación que habremos recibido en las etapas anteriores para residir allí, el paraíso seguirá siendo extraordinariamente extraño y nuevo para todos los que consigamos finalmente el estado de residentes. Estaremos en la etapa del conocimiento. En la quinta subetapa prefinalista, nuestros instructores serán los custodios del conocimiento, supernafines primarios que poseen de manera inherente el conocimiento universal y que ellos mismos han organizado y clasificado en 7 grupos o grandes grupos con casi 1 millón de subdivisiones por grupo. Ellos son los depositarios vivos, perfectos y repletos de la verdad de la eternidad y del espacio-tiempo. Son los resúmenes y custodios finales y vivos de la inmensa cadena de ángeles registradores que abarca desde los serafines de los universos locales hasta los supernafines terciarios de Abona. Son unas bibliotecas vivientes y de actualización automática, que pueden ser consultadas a voluntad por todos los residentes del paraíso, y por esa razón, a través de estos instructores, podremos obtener el conocimiento supremo. Pero también es conocimiento la distribución abundante a todos los seres de cualquier circuito de Abona, y de forma indirecta es utilizado por las cortes de los ancianos de los días en los superuniversos, pero no está a disposición de los universos locales, sino de forma indirecta o por reflectividad. Estos supernafines dirigen unos cursos informales de instrucción para los residentes del paraíso, pero su función principal es la de servir y de consultar y de comprobación, y de comprobación. Estamos en la etapa de la filosofía. Nos dice el libro que por muy alto que subamos o por mucho que avancemos, siempre tendremos por delante 1000 misterios que intentaremos solucionar en el empleo de la filosofía. Nuestros instructores en esa sexta subetapa serán los maestros de la filosofía. Ellos dirigen cursos minuciosos en las 70 divisiones funcionales de la sabiduría, y en esos cursos disertan sobre los planes y propósitos de la infinidad y sobre los problemas no resueltos de la eternidad y las actuaciones de los absolutos. Y aunque la filosofía nunca podrá ser tan firme en sus conclusiones como los hechos del conocimiento y las verdades de la experiencia, disfrutaremos mucho escuchando a nuestros instructores respecto de estas cuestiones. Y con ello nos ayudarán estos maestros de la filosofía que enseñan mediante todos los métodos posibles de instrucción, incluyendo la técnica gráfica superior de Abona y ciertos métodos del paraíso para comunicar información. Todas estas técnicas sobrepasan nuestra actual capacidad de comprensión y, por ejemplo, nos dicen que 1 hora de instrucción en el paraíso, ojo al dato, equivaldría a 10.000 años de método memorizado de memorización de Urantia. Eso sí que tiene moles. Y por último, estas actividades intelectuales del paraíso no se transmiten a los superuniversos, sino que de manera personal por parte de aquellos que los escucharon. Estamos en la primera etapa de la adoración. En esta séptima y última subetapa prefinalista tenemos como instructores a los conductores de la adoración. La adoración es el privilegio más elevado de todas las inteligencias creadas y también el primer deber. Dice que la adoración es el acto consciente y gozoso de reconocer y aceptar la verdad de las relaciones íntimas y personales de los creadores con sus criaturas. Es la alegría suprema de la existencia en el paraíso. La calidad de la adoración está determinada por la capacidad de la criatura para profundizar en el conocimiento del carácter infinito de las deidades del paraíso. Por lo tanto, a medida que dicha criatura
profundiza en ese conocimiento, el acto de adorar se vuelve cada vez más amplio hasta que alcanza finalmente la gloria y el placer más exquisitos que conocen los seres creados. Tan exquisito es ese placer que la adoración sustituye la pasión primaria y dominante de todos los seres que se elevan hasta alcanzar el paraíso. Dice que es el arrebato espontáneo y colectivo de aquellos que han aprendido lo suficiente de Dios como para llegar a su presencia. Círculo tras círculo en Ábora, la adoración fue una pasión creciente, como en su momento dijimos, pero en el paraíso es tan desbordante que se hace necesario dirigir y controlar su expansión. Vaya, vaya, qué fuerte. La adoración en su segunda etapa. Dice que para ello nuestros instructores tienen la tarea de enseñarnos la adoración, de tal manera que nos permita conseguir la satisfacción de expresarnos nosotros mismos y al mismo tiempo ser capaces de prestar atención a las actividades esenciales del paraíso. Sin el mejoramiento de la técnica de la adoración que aquellos nos enseñan, necesitaríamos cientos de años para expresar de forma plena y satisfactoria nuestras emociones de apreciación inteligente y de gratitud. Los conductores de la adoración abren unas vías de expresión conocidas para que podamos conseguir en menos tiempo la meta del placer supremo y la expresión más sublime de nosotros mismos. Este es un trabajo tan gratificante para nuestros instructores que todos los subinafines plenarios anhelan ser conductores de la adoración y todos los seres ascendentes querríamos permanecer para siempre en esa actitud de adoración suprema y de alabanza espiritual. Para evitar eso, porque en el paraíso hay muchas cosas que hacer, los jefes de la asignación se encargan de dispersar periódicamente estas reuniones. Vamos, que nos echan del lugar para que no disfrutemos tanto. Y por último dice que tan grandes son los arrebatos por la adoración que sentimos, que desde los tiempos de Grafanda, los supernafines nunca han sido capaces de acomodar plenamente el espíritu de adoración en el paraíso. La adoración en su tercera fase, me parece que es, el punto 8, a veces todo el paraíso se emerge de una manera, se sumerge en una marea dominante de expresión espiritual y adoradora. Y a menudo los conductores de la adoración no pueden controlar esos fenómenos hasta que la triple de luz de la deidad indica que el corazón divino del Padre, del Hijo y del Espíritu están completamente satisfechos con la adoración sincera de los residentes del paraíso y de las criaturas ascendentes del tiempo. Después de conseguir la satisfacción suprema de la plenitud de la adoración, el curso con los conductores de la adoración habría terminado. Estaremos cualificados para ser admitidos en el cuerpo de la finalidad y prestaremos el juramento de lealtad a la Trinidad del paraíso y se nos concederá ser espíritus de sexta fase. Se nos denominará graduados paradisiacos y seremos enrolados en el cuerpo de los mortales finalistas. Esta subetapa comienza con el juramento de lealtad a la Trinidad del paraíso, por el que nos comprometemos por toda la eternidad a ser miembros del cuerpo de los finalistas mortales y asumir las funciones que se nos asignen. Este juramento lo hacemos ante el arquitecto asonito maestro más antiguo que tiene a su cargo la subdivisión de los 7 cuerpos de finalista que conforman el cuerpo paradisiaco de la finalidad. Este mismo arquitecto, que es también el jefe de los trascendentales del paraíso y quien preside a los arquitectos absonitos del universo maestro y actúa como coordinador del paraíso y de sus 21 esferas sagradas. Y a partir de este juramento nuestro, seremos espíritus de sexta fase y perteneceremos al cuerpo de los finalistas mortales. Solo podrán ser miembros permanentes de ese cuerpo aquellos seres que
hayan fusionado con el ajustador o que lo posean de una manera innata. El cuerpo de los finalistas mortales es, como puede verse en esta pantalla, el primero de los 7 cuerpos finalistas que conforman el paraíso de la el cuerpo paradisíaco de la finalidad. Perdón. El cuerpo paradisíaco de la finalidad lo conforman el cuerpo de los finalistas mortales, el cuerpo de los finalistas paradisíacos, el cuerpo de los finalistas trinitizados, el cuerpo de los finalistas trinitizados conjuntos, el cuerpo de los finalistas abonianos, el cuerpo de los finalistas trascendentales y por último el cuerpo de los hijos del destino no revelados. Todos estos cuerpos están supervisados y coordinados, como ya hemos visto, por el arquitecto maestro más antiguo. Pero cada uno de estos cuerpos tiene un jefe que lo preside y los 7 jefes constituyen el Consejo Supremo del Destino en el paraíso. Y durante la presente era del universo, Grafanda es el jefe de este Consejo Supremo que asigna las misiones universales a los miembros de los cuerpos de los finalistas. El hecho de que estos 7 cuerpos se estén reuniendo o conformando pone de manifiesto la movilización de potenciales personales, mente, espíritus, absonitos y realidades experienciales que trascienden probablemente incluso las funciones futuras del Ser Supremo en el universo maestro. También indica probablemente las actividades actuales de la Trinidad que constará finalmente del Ser Supremo, las personalidades creadoras y los arquitectos absonitos del universo maestro, ocupada en reunir las fuerzas de lo no finito y de lo absonito como preparación para unos desarrollos inconcebibles en el universo del espacio exterior. El cuerpo de finalistas mortales está conformado por varios grupos de personalidades, no solo por nosotros. Forman parte de este grupo nativos de Abona, que tienen que haber recibido el ajustador y prestan el mismo juramento que nosotros. También son recibidos en otros cuerpos de finalistas, como el de finalistas trinitizados conjuntos o el de finalistas trascendentales, además del suyo propio, que es el de finalistas abonianos. Luego están los mensajeros de gravedad. Son ajustadores modificados y personalizados que solo trabajan con el cuerpo de finalistas mortales. Mortales glorificados, que seríamos nosotros. Luego, serafines adoptados, que son nuestros ángeles guardianes, que reciben el ajustador, fusionan con él, aceptan unirse para siempre a nosotros y prestan el juramento de lealtad a la Trinidad. También puede formar parte de estos grupos de finalistas no mortales los hijos material glorificados, que son aquellos hijos materiales, Adanes y Evas, que por diversas razones que no reciben una misión planetaria o que la recibieron y llegaron con su planeta al estado de luz y vida, o que sencillamente fracasaron en su misión planetaria, inician el desarrollo evolutivo de la ascensión universal, fusionan con su ajustador y llegan al paraíso y al cuerpo de finalistas mortales. Luego están las criaturas intermedias glorificadas. Son esos ciudadanos permanentes de los mundos evolutivos, pero que cuando dichos mundos alcanzan el estado de luz y de vida, son liberados de ese estado de permanencia e inician su ascensión al paraíso siguiendo los pasos de los mortales ascendentes y finalmente se enrolan en el cuerpo de los finalistas. Y luego está el último grupo que aún se desconoce, permanece vacante en teoría, si bien en la práctica está provisionalmente ocupado, como enseguida veremos. El cuerpo de finalistas mortales se organiza para el servicio en compañías y en cada compañía hay 1000 miembros con la siguiente distribución. Nativos de Abona, 1 miembro. Mensajeros de gravedad, 1 miembro. Entre mortales glorificados y serafines adoptados, entre ambos grupos hay 990 miembros. Entre hijos materiales glorificados y criaturas intermedias glorificadas, entre ambos grupos hay 7 miembros. Y del grupo que aún se desconoce hay 1 miembro. Este puesto lo ocupa temporalmente y para misiones secretas algún mensajero solitario
un supernafín o un seconafín o un ciudadano del paraíso o algún otro ser trinitizado. Este miembro no presta el juramento finalista y cuando termina su misión recupera su estado anterior. Bien, pues ya estamos donde estábamos. ¿A qué cuerpo paradisíaco de finalistas pertenecemos y a quiénes van a ser nuestros compañeros finalistas? Pero, ¿cómo funciona realmente el cuerpo de los finalistas mortales? ¿Cuál será nuestro trabajo como finalistas y dónde lo realizaremos? Posible actividad del cuerpo de finalistas. Vamos por la primera de esas cuestiones. ¿Cómo funciona realmente el cuerpo de los finalistas mortales? Primero, aunque se desconoce cuál será la organización futura de estos grupos extraordinarios, actualmente el cuerpo de los finalistas mortales está organizado con arreglo a la experiencia asociativa que adquirieron durante su carrera ascendente. En la actualidad, los finalistas mortales son un cuerpo totalmente autónomo. Nadie les dirige ni los controla directamente. Eligen a sus propios jefes y directores. Ninguna influencia exterior puede hacer presión sobre su política. Sus miembros solo prestan juramento de lealtad a la Trinidad del Paraíso. Y son, en verdad, almas probadas, sinceras del tiempo y del espacio, absolutamente leales e impermeables al mal y protegidas contra el pecado. Y ahora la segunda cuestión, ¿cuál será nuestro trabajo como tales finalistas y dónde lo realizaremos? Bueno, pues los finalistas seremos destinados en general y en principio a servicios de observación y de cooperación en cualquier parte de la extensa creación del universo maestro. De hecho, actualmente miembros de este cuerpo ejercen su ministerio en los universos del espacio y administran los mundos establecidos en luz y vida. Durante la presente época del universo, los finalistas regresaremos a servir sucesivamente en los diferentes superuniversos, en las misiones que se nos asignen, pero nunca en el nuestro hasta que no hayamos servido a los otros 6. Así podremos adquirir el concepto séptuple del Ser Supremo, es decir, conocerlo mejor, conocerlo íntegramente, puesto que su realidad abarca las experiencias de los 7 superuniversos. Dispondremos de nuestras propias sedes centrales en el paraíso, en los superuniversos, en los universos locales y en todas las capitales divisionarias con el fin de prestar el servicio donde sea necesario. De hecho, una o más compañías de finalistas mortales están constantemente de servicio en Urantia. Esto lo dice el documento 31, el apartado primero y el párrafo 11. De una parte de nuestra experiencia como finalistas en el paraíso, considera en el esfuerzo que por comprender la naturaleza y la función de más de 1000 grupos de trascendentales, unos seres eventuados con atributos absonitos. En nuestra asociación con estas superpersonalidades, los finalistas ascendentes recibieron el asesoramiento de numerosas órdenes de ministros trascendentales que tienen la tarea de presentarnos a nuestros nuevos hermanos del paraíso. Toda la orden de los trascendentales vive en el oeste del paraíso, en una inmensa zona que ocupan de manera exclusiva. Y finalmente decir que algunos finalistas mortales que cumplan determinados requisitos pueden trinitizar. Es una de las maneras de traer a la existencia a nuevos seres. Enseguida hablamos de ese tema. El destino especial de algunos finalistas mortales. En la anterior diapositiva hemos visto algo sobre el trabajo y las actividades que normalmente desempeñamos cuando seamos finalistas. Pero hay que decir también que algunos finalistas mortales tendrán destinos especiales, no comentados con anterioridad. Concretamente, hay algunos finalistas mortales que, por haber destacado notablemente a lo largo de su carrera ascendente en alguna de las 3 cuestiones específicas que vamos a señalar, van a recibir el abrazo de la Trinidad del Paraíso. Es decir, van a ser transformados en su naturaleza para pasar a ser hijos de Dios trinitizados.
Me estoy refiriendo a aquellos finalistas mortales que destacaron por alguna de estas cuestiones, por su lealtad personal durante una rebelión, por su capacidad administrativa, ejecutiva o de gobierno, por su capacidad y su concepto espiritual de adoración. Estos finalistas mortales, como digo, que reciben el abazo de la Trinidad, son trinitizados. Y cuando los finalistas mortales se convierten en hijos trinitizados, esos finalistas han alcanzado su destino, al menos durante la era presente del universo. Quizás no sean todavía espíritus de séptima fase, que se alcanza tras conocer al Ser Supremo, pero el abrazo de la Trinidad los dota de todo aquello que un finalista conseguirá algún día como espíritu de séptima fase. Estos hijos trinitizados son, al menos por el momento, criaturas acabadas, en contraste con los finalistas que son, en la actualidad, criaturas inacabadas. El destino especial de algunos finalistas mortales, perdón, el destino final, pasan a ser hijos de Dios trinitizados de diferente orden, según las características en las que destacaron. Los que destacaron por su lealtad en una rebelión o en una situación políticamente difícil son transformados en hijos de Dios trinitizados de la orden de mensajeros poderosos. Los que destacaron por su capacidad administrativa de gobierno son transformados en hijos de Dios trinitizados de la orden elevados en autoridad. Y los que destacaron por su capacidad y concepto espiritual de adoración son transformados en hijos de Dios trinitizados de la orden de los que no tienen nombre y número. Los mensajeros poderosos fueron finalistas mortales abrazados por la Trinidad en grupos de 700.000. De los que 100.000 son asignados en cada ocasión a cada superuniverso. Los elevados en autoridad fueron finalistas mortales abrazados por la Trinidad en grupos de 70.000, de los que probablemente 10.000 son asignados en cada ocasión a cada superuniverso, donde actúan como ejecutivos siempre presentes y eficaces de los ancianos de los días. En Orbotón están destinados más de 10.000 millones de elevados en autoridad. Y luego están los que no tienen nombre ni número, que son finalistas mortales abrazados por la Trinidad en grupos de 7.000, de los que probablemente 1.000 son asignados en cada ocasión a cada superuniverso, si bien digo, donde actúan en asociación con jurados supremos de los ancianos de los días del superuniverso. El ejercicio de la justicia es la función más elevada de cualquier gobierno. Por eso, aquellos a los que en Ubersa y en sus tribunales anexos se les encomienda pronunciar los benedictos de los tipos más elevados de mentalidades evolucionadas y están especialmente cualificados para juzgar. En Orbotón están destinados más de 100 millones de los que no tienen ni nombre ni número. El destino especial de algunos mortales no finalistas. Sabemos que no todos los mortales que llegan al paraíso alcanzan la condición de finalistas. Recordemos que hay mortales que no fusionan con el ajustador, sino con un fragmento individualizado del espíritu madre del universo local, y que aunque la mayoría de ellos permanece para siempre al servicio del universo local, ya que como clase no están destinados a alcanzar el paraíso, sino a integrarse en el cuerpo de la perfección del universo local. Sin embargo, algunos sí que llegan hasta la isla central del paraíso. Y algo similar ocurre con los mortales que fusionan con un don individualizado del espíritu del Hijo Creador. La mayoría de estos permanecen para siempre al servicio del superuniverso, aunque algunos también ascienden al paraíso, reciben ese abrazo de la Trinidad. Y luego están los embajadores trinitizados, que son mortales, no finalistas, abrazados por la Trinidad, en grupos de 7.000, de los que probablemente 1.000 son asignados en cada ocasión a cada superuniverso, donde están asociados a los ancianos de los días, quienes los envían como embajadores trinitizados.
donde prestan servicios especiales e importantes en las sedes de los sectores menores. Otras posibilidades de los finalistas, como acabamos de ver en determinadas circunstancias de brillantez personal, algunos mortales que fusionaron con el ajustador y fueron finalistas, y algunos mortales que no fusionaron con el ajustador y no pudieron pertenecer a dicho grupo, fueron abrazados o trinitizados por la Trinidad del Paraíso y en consecuencia transformada su naturaleza, que pasó a ser mortales ascendentes, de mortales ascendentes a hijos trinitizados. La aventura de la trinitización puede ser intentada por dos finalistas mortales, por dos ciudadanos del paraíso de Abona y por un finalista mortal u otro, o por un ciudadano del paraíso Abona. Como puede verse, en dos de estas posibilidades, de estas posibles aventuras, podemos participar los finalistas mortales. Bien, ¿cómo ocurre? Posibilidades, resultados y consecuencias en la trinitización llevada a cabo por dos finalistas mortales. Los finalistas solo pueden participar en la aventura de la trinitización una sola vez. Una sola vez. Las deidades del paraíso no tienen ningún límite de veces. Dos finalistas, en alguno de sus periodos de servicio, pueden presentarse ante los arquitectos del universo maestro, demostrarles que han elegido de forma independiente un concepto idóneo y original para ser trinitizado y solicitarle el tiempo y el retiro necesarios para dedicarse a elaborar su propuesta. Luego, al final de este retiro, comunican su disposición individual y conjunta a llevar a cabo el esfuerzo de espiritualizar, idealizar y actualizar un concepto seleccionado y original que no haya sido trinitizado hasta ese momento. El Espíritu Maestro número 7 emite las órdenes autorizando esta empresa extraordinaria. Pero si no existe el éxito, muchas veces fracasan sin que se pueda descubrir ningún error. Estos candidatos a la trinitización que han fracasado son admitidos en un grupo especial de finalistas que han hecho el esfuerzo supremo y que han soportado la decepción suprema. Si la trinitización llevada a cabo con estos dos finalistas mortales es exitosa, el resultado es un hijo trinitizado por los ascendentes, y este hijo personifica una realidad del Todopoderoso Supremo, adquirida por los padres trinitizadores en su carrera de ascensión al paraíso, y es dotado de la personalidad del Padre Universal. Y luego está, en los dos padres trinitizadores, se produce una experiencia casi divina que consiste en una biunificación de ciertas fases espirituales de sus personalidades, que consiste y en cierto sentido se convierte espiritualmente en uno solo. Es una tarea universal y en el nivel funcional último. No obstante, sigue siendo considerado como dos personalidades. Y luego está la trinitización por un finalista y un ciudadano del paraíso. Sobre estas trinitizaciones, que igualmente solo se pueden realizar una vez, no se indican los pasos previos, imagino que no serán muy diferentes a cuando lo intentan dos finalistas. Lo que sí que se dice es que los que tienen autoridad para aprobar la unión trinitizadora entre finalistas y ciudadanos del paraíso de Abona son los 7 espíritus maestros, aunque no queda claro si dicha autoridad ha de expresarse conjuntamente o si se puede hacer cada uno de ellos de forma individual. Yo me inclino por lo primero, dice Rafa. Luego están, estas trinitizaciones siempre tienen éxito. Dice que el resultado de una trinitización llevada a cabo por un finalista y un ciudadano del paraíso es un hijo del destino trinitizado, y que este hijo personaliza, perdón que me salto el renglón,
que trasciende los límites de actividad creativa de la presente era del universo y que, por tanto, pertenece a una era futura, por lo que este hijo del destino trinitizado pasa a ser pupilo de los arquitectos asonitos del universo maestro. En el punto número 5, en estos dos padres, tras el episodio trinitizador, también se produce una biunificación de ciertas fases espirituales de sus personalidades, y desde ese momento ya no trabajan ni con los finalistas ni con los habitantes del paraíso Abona, sino que se integran en un cuerpo especial compuesto por seres similares. De igual modo que en el caso de los dos padres finalistas, estos padres también siguen siendo considerados como dos personalidades y son conscientes uno del otro, pueden comunicarse entre sí y pueden desempeñar funciones que ninguno de los dos podría haber desempeñado anteriormente. Bueno, ya hemos visto que como finalistas realizaremos diversas funciones, algunas de ellas muy especiales. Sin embargo, fuera de lo ya dicho, no parece que por ahora haya una ocupación específica o establecida para el cuerpo de los finalistas mortales. Lo cierto es que la movilización de este cuerpo en el paraíso hace pensar que su destino futuro deba de estar en los universos que se están organizando actualmente en el paraíso exterior. Un consejero divino y una personalidad de las que no tienen nombre ni número dicen: los mortales evolutivos nacen en los planetas del espacio, pasan por los mundos moronciales, ascienden a los universos espirituales, atraviesan las esferas de Abona, encuentran a Dios, alcanzan el paraíso y son enrolados en el cuerpo primario de la finalidad para esperar allí la siguiente misión del universo universal. Hay otros 6 cuerpos de la finalidad que se están reuniendo, pero Grafanda, el primer ascendente mortal, preside como jefe paradisiaco todas las órdenes de finalistas. Cuando vemos este espectáculo sublime, todos exclamamos: ¡qué glorioso destino para los hijos temporales del origen animal, los hijos materiales del espacio! Esto se dice en el documento 31, apartado 10, párrafo 20. Con esto hemos dado por finalizado la carrera del ascendente mortal. Queridos amigos, esto es todo por ahora.